tampoco es rentable seguir participando de esas dinámicas en el territorio y la comunidad vuelve y queda abandonada. Entonces creo que en términos de justicia las comunidades vienen a volverse un actor más relevante dentro del proceso. Tienen que haber soluciones que sean también diversas, que sean amplias. No podemos seguir dependiendo de una sola fuente, que en este momento es que nos llenamos de paneles, y cuáles son las consecuencias a largo plazo. Es decir, que en ese ecosistema, digamos, de lo que es la comunidad energética, la comunidad decide sobre su territorio, sobre sus necesidades, pero requiere precisamente un esfuerzo mancomunado desde el nivel local, de nivel nacional, subnacional, de diferentes sectores y actores ahí. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a estos diálogos con WRI Colombia. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante para el país, que son las comunidades energéticas. Y es importante por 3 razones. La primera, por un tema de justicia energética, donde muchas familias aún en el país no cuentan con la seguridad energética suficiente para el bienestar de sus familias y de sus casas. La segunda es una razón del cambio climático. Muchas de estas comunidades rurales en algunas regiones del país aún dependen de plantas de diésel para la generación de energía. Y la tercera es un tema justamente de descarbonización, de oportunidades para estas familias en estos territorios. Nos acompañan 3 personas maravillosas: Carolina Nocua, ingeniera ambiental e industrial y actualmente es asesora técnica en la GIZ sobre transición energética justa. Leonardo Ponte, ingeniero forestal que trabaja en la IPSE, y ahorita nos explicas brevemente qué significa esto y el aporte de las comunidades energéticas. Y Juliana Durán, bióloga y nuestra líder y nuestra coordinadora de proyectos ambientales en WRI Colombia. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Bueno, entonces entremos en materia. Creo que lo primero que debemos hablar y explicar qué es una comunidad energética y cómo desde las diferentes perspectivas podemos entenderla, analizarla y movilizar acciones para ellas. Entonces, Juli, te lanzo al agua. Claro que sí. Gracias, Carolina, por la pregunta. ¿Cómo están, compañeros y compañeras? Bueno, yo diría sencillamente que una comunidad energética es un grupo de personas que se organiza en torno a la gestión, a la producción de energía para generar bienestar colectivo a través del uso de esa energía que proviene de fuentes limpias, es decir, de energías renovables, bien sea energía solar, energía eólica, uso de biomasa. Y básicamente lo interesante, digamos, de este esquema es que más allá de generar electricidad, se trata como de transformar la forma en la que se accede a esa energía y se toman decisiones sobre la energía en un territorio, poniendo a las comunidades en un rol activo y participativo en la toma de decisiones de cómo se diseña y se planifica la energía en los territorios. Sí, pues creo que quedó muy claro. No sé si haya alguna adicional, o si no, Leonardo, yo quisiera preguntarte a ti, porque tú eres de una entidad que se encarga de, no sé si es diseñar, implementar, hacer seguimiento de las comunidades energéticas. No sé si nos cuentas un poco qué es el IPSE, cómo funciona, cómo se articula y qué hace. Bueno, el IPSE es el Instituto para la Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las zonas no interconectadas. Entonces, digamos que es una misionalidad muy alta, y cuando uno pone zonas no interconectadas se refiere al sistema eléctrico, o sea, por definición, digamos que serían los puntos más remotos de Colombia. Es una entidad adscrita al Ministerio de Minas, y en este tema de la transición energética hay un reto muy grande de poder atender todas las expectativas que se generan cuando llega un término nuevo y complicado, como lo explicó Juliana, porque cuando la necesidad es tan alta en los territorios, hay veces que toca agarrarse de lo que sea, de un proyecto nuevo, de una palabra nueva, de un concepto nuevo, cualquier disculpa que sirva para tratar de buscar un desarrollo en un territorio. Entonces las ZNI, esas zonas no interconectadas, son zonas llenas de necesidades donde hay gente muy valiosa que está haciendo patria y que a veces no entiende muchas veces lo que nos podemos complicar. Yo creo que un problema de las comunidades energéticas es que desde la definición se ha complejizado tanto lo que puede ser, que a veces nos olvidamos a quiénes debemos atender.
A veces con el tema de las comunidades energéticas nos preocupamos más por pensar si hay 50 paneles o si hay una microcentral que en la comunidad. Y no hay que olvidar el objetivo central, que es atender a la gente y, y empezar de pronto también a masticar un poco más. Yo no sé, nosotros desde el IPSE y junto con Sintra Minerales, que es un sindicato de trabajadores del sector mineroenergético que nos ha permitido hablar a funcionarios de diferentes entidades, hemos construido un concepto de comunidades ecológicas energéticas, que tuvimos la suerte que nos escucharon en la COP, que nos siguen escuchando como nos escuchas en WRI, pero que a veces al interior no nos entienden. Pero ahí seguimos. Creo que comunidades energéticas también tienen que significar eso. Es tener resiliencia y seguir insistiendo en algo que creemos. Y no es un proyecto del IPSE ni del ministerio, es de todo Colombia, que tiene que mirar eso como un tema de solidaridad. No porque yo llegue ahorita a la casa y prenda y esté ahí con la luz hasta la hora que quiera, no quiere decir que me tengo que olvidar que en Colombia hay un montón de colombianos que en la noche de pronto, si se les presenta alguna urgencia, no van a poder ni siquiera atender los temas básicos de salud. O sea, tener energía es el soporte a muchas cosas: a educación, salud, agua, bienestar. Energía para el bienestar. Y con eso me quedo y con el tema de la solidaridad, pero también con el objetivo central son las personas, ¿no? Y que aquí no estamos hablando de tecnología, o bueno, tal vez sí, pero que decías a quién debemos atender, ¿cierto? No sé, Caro, si tú nos puedas contar justamente eso, no sé si tengas experiencias de cómo lo ven las comunidades locales o qué oportunidades puede ser esto de una comunidad energética para una comunidad local. Sí, yo creo que complementando lo que mencionaba Juliana y Leonardo, por ejemplo, para nosotros desde la Cooperación Alemana para el Desarrollo, GIZ, también lo vemos el desarrollo de esta estrategia de comunidades energéticas como una teoría del cambio, en donde lo vamos trabajando en que la energía es un catalizador de mejoramiento en calidad de vida, donde queremos potenciar el fortalecimiento de las comunidades y que ellas también empiecen a tener rasgos de liderazgo. Muchas de las cosas que nosotros vemos que son relevantes para que estos proyectos también empiecen a tener sentido en términos de sostenibilidad, de que a largo plazo se apalanquen en los territorios, es incluso poder contar con modelos productivos apalancados a esta solución energética, porque con esto hemos visto que más allá de ir con una solución tecnológica, estás yendo a mejorar una actividad económica, ayudar a generar mayores capacidades, en que aprendan tal vez una nueva forma em, de conseguir algún sustento. Vemos que hay muchas opciones también en términos de generación de capacidades, de poder contar con nuevas certificaciones a nivel laboral, empezar a tener otro tipo de formaciones, tal vez también potenciar esquemas de comercialización, empezar a llegar un poquito más en esta línea de formación en los territorios, que también nos permite poder trabajar en estos modelos que ya van mucho más allá que solamente instalar una solución energética. Y creo que también las comunidades tienen este reto grande de querer claramente mejorar sus condiciones de vida, pero al final estamos un poco anclados a tiempos de gobiernos específicos, tal vez a planes que no se articulan necesariamente con las necesidades del territorio. Entonces, sí creemos que es muy importante poder articular este tipo de actor desde el fortalecimiento y que ellos puedan tener como este manejo de gestión de conocimiento alrededor de los temas también de energía, de modelos productivos, de comercialización, emprendimientos, economía circular. Creo que también es un tema que estamos empezando a tocar y creo que es importante empezar a fortalecer instituciones que pueden llegar al territorio, como el SENA, eh, las escuelas TEC que tiene también el Ministerio de Minas y Energía. Creo que hay varias iniciativas que se están potenciando en territorio que también es importante ir fortaleciendo. Claro, pero espérame, dijiste varias cosas interesantes, pero ¿qué es Escuela TEG? Escuela TEC es una iniciativa que tiene el Ministerio de Minas y Energía, que viene liderada por la Universidad Nacional de Colombia, donde el ministerio lo que busca es que se llegue al territorio una vez está inscrita la comunidad energética,
Como saben, pues el ministerio está haciendo un monitoreo de las comunidades energéticas existentes en todo el territorio nacional y lo que están haciendo es activando esta estrategia de gestión de conocimiento a través de esas escuelas. Entonces, lo que hacen es preparar em, módulos y otro tipo de herramientas para que vayan al territorio y generen algún tipo de sensibilización alrededor del tema de energías renovables, que conozcan qué son las comunidades energéticas y bueno, es un programa que también está en desarrollo de parte del ministerio. Súper. Yo me quedé con unas cosas que dijiste y es modelos productivos, que la energía puede ser un catalizador de nuevos sistemas productivos o mejorar la eficiencia de ellos. Hablaste de sostenibilidad, hablaste de generar nuevas capacidades, de pronto nuevos empleos, ¿no? Entonces uno puede decir que una comunidad energética es un catalizador del desarrollo. Uno podría decir que, o como una comunidad energética impulsaría el desarrollo en ciertas regiones, sobre todo en las zonas no interconectadas de energía, es decir, que no están en la región andina, es decir, que son en estas zonas donde no hay hidroeléctricas. ¿Pensaríamos en un nuevo modelo de desarrollo gracias a ellas o cómo sería? Yo creo que hay una necesidad de pensar en otras formas de desarrollo. Yo ahorita tenía anotado acá que mirar el subdesarrollo como una cosa buena, porque nosotros aquí hemos logrado desarrollarnos quemando combustible y quemando gasolina y carbón, pero en zonas como la Amazonía de pronto no tengan que pasar por eso, de pronto logren hacer el salto y eso yo creo que esa es como la tarea, que necesariamente el desarrollo visto en estas regiones no tenga que pasar por los tropiezos que nosotros hemos aprendido, porque es que si se necesita la transición energética es porque ya contaminamos y ya carbonizamos y ya dañamos los ciclos porque quemamos demasiado. Entonces llevemos esta experiencia a esas regiones y logremos desarrollos con un nuevo enfoque sin tener que pasar por la contaminación y la degradación de la zona andina en la zona amazónica. Pero entonces, bueno, vuelvo a mi pregunta. Entonces, ¿cómo una comunidad energética puede ser un catalizador del desarrollo? ¿En qué sentido? Tendría que ser ¿Cómo las ¿Cómo la familias energía podrían puede ser hacerlo? catalizador? Pues es que tiene que montar nuevos sistemas, tiene que montar un sistema que le permita dar respuesta a su bienestar sin tener que pasar por lo que pasamos nosotros a partir de nuevas formas de generar energía. O sea, que es pensarnos una nueva forma de desarrollo con nuevas formas de energía, algo así. Yo diría, permítame interrumpo, yo diría que para garantizar la transición energética, esas comunidades tienen que estar en el centro y ser motor de los cambios territoriales. Y en ese sentido, la comunidad energética, un poco atándolo a lo que dice Carolina, tiene que ser también, o se convierte como en espacios de aulas vivas, de aprendizajes y de transformaciones sociales, donde hay cambios culturales que digamos que llevan a prácticas de sostenibilidad en los territorios. Eso significa que, por ejemplo, el tema de tener una comunidad, el acceder a la energía, por ejemplo, posibilita que comunidades que viven, por ejemplo, del turismo, empiezan a reconocer ese territorio con todas sus complejidades y ver que el turismo de naturaleza es una opción que provee sostenibilidad en el tiempo a esa comunidad energética y de ahí se puede articular, por ejemplo, nuevos empleos, empleos verdes, empleos azules, que hay posibilidad de que se generen aprendizajes, por ejemplo, en temas de cambio climático, la educación como un motor de cambio para esas comunidades en ese territorio, que entiendan qué pasa con los impactos del cambio climático actuales, pero también futuro, cómo planificar una comunidad energética pensando en ese futuro con unos impactos de un clima que tiene unos retos frente al desarrollo mismo de esos territorios. Y en ese sentido, pues las comunidades como motor de desarrollo son aquellas que transforman el territorio desde sus necesidades. No, pues yo te la compro ya, ¿no? Te digo, uy, ya, tiene mi voto Juliana. Y si uno mira las cifras, entonces tenemos 18.000 potenciales comunidades energéticas en el país. Y si nos agarramos de solo un pedacito de lo que tú dices, ya sería un cambio transformacional enorme en las comunidades, en los territorios, en la manera como nuevas economías, en la manera como nos involucramos con la biodiversidad, con el clima y con otros. Pero ¿cómo logramos 18.000 comunidades en Colombia? Yo ahí creo que es importante que empecemos a generalizar las soluciones, porque empezamos con dos contextos como las zonas no interconectadas y el sistema interconectado nacional. Entonces ya ahí estamos hablando incluso en dos mundos diferentes. Entonces creo que sí es importante
empezamos a plantearle soluciones también muy aterrizadas y creo que ahí viene a sonar mucho el tema de justicia, porque es empezar a tener en cuenta contextos particulares de las poblaciones. No es lo mismo hablar con una comunidad que está, por ejemplo, en temas de minería del carbón y que están en esta transición de salida, hablar con una comunidad que tal vez solamente requiere de un servicio constante, asequible y a buen costo durante todo el día para poder tener producción de miel. Entonces creo que ahí tenemos como universos diferentes en cuanto a la conversación, porque el alcance viene a ser diferente, la solución que le propones a las comunidades es diferente, y creo que también es importante empezar a integrar actores. Nosotros desde la cooperación alemana vemos la relevancia, por ejemplo, de incluir a los operadores de red en estos proyectos. ¿Por qué? Porque hemos visto que más allá de los modelos productivos, también es necesario contar con los operadores de red dentro de esos procesos. ¿Quiénes son los operadores de red? Los operadores de red son todas esas empresas que brindan el servicio de energía, ¿Como EPM? como MBM, Enel. como Enel, como Grupo de Energía. ¿A quién uno le paga la energía? A quien uno le paga la energía. Entonces yo creo que ellos son los más interesados, por ejemplo, que ellos trabajan con el Sistema Interconectado Nacional, que es básicamente toda la infraestructura que nos brinda energía a todos los territorios que nos encontramos con, pues, con conexión a la red, en donde ellos también tienen un tema de ilegalidad. Pues sabemos que hay varias regiones del país que están teniendo problemas por los altos costos de la energía, que eso ya está recayendo en otras dinámicas sociales. Claro. Entonces ahí entra también estas empresas como con este interés de poder ver cómo subsanan en vez de tener un usuario ilegal que te está cargando y demandando energía por la cual no están pagando y al final es un costo que estás perdiendo como empresa, pues empezarlo a hacer más bien parte del proceso y que sea tal vez este generador que tal vez me ayude a cubrir demanda y empezar también a cambiar un poquito la dinámica. Entonces yo creo que en estos procesos no hay una solución Única. sino que tenemos que empezar a analizar el universo de la comunidad en la que queremos anclar la solución. Y alrededor de eso pasan dinámicas como que sea una zona no interconectada de comunidades que probablemente nunca han tenido el servicio, entonces tienes incluso que empezar más atrás, que es a sensibilizar alrededor de que quieran tener energía, a otras que sí tienen el servicio, pero que el servicio es muy costoso y que pues no tiene mucho sentido que estén pagando, porque pues la gente o uno como usuario también, si un servicio no le sirve, pues uno tampoco va a ir a pagarlo contento para pagar. Entonces creo que sí hay como que empecemos como un poquito como a desagregar las soluciones. No es una solución única. Colombia tiene una diversidad poblacional en los lenguajes. También tenemos que empezar a hablar diferente dependiendo con la comunidad que uno llega. Las necesidades son diferentes y creo que algo muy ganador que estamos implementando desde la cooperación alemana es procesos de co-creación. No es llegar, yo cooperante te tengo esta solución que vi que funciona tal vez en país europeo que pues trae todos estos beneficios, sino más bien es sentémonos y construyamos como alrededor de colectivamente tus necesidades. Si yo te traigo energía a buen costo, con un buen servicio, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar? Como empezar también a cambiar un poquito este chip de los subsidios, como cuánto estarías dispuesto tú a pagar por tener por un servicio constante y de calidad. Y también, ¿para qué lo quieres? La energía no es el fin, sino un medio para. Entonces puede ser, tengo un hospital, tengo una escuela, tengo lo de los tenderos que hace el ministerio. Entonces creo que hay muchas formas en las que la energía se puede volver realmente un cambio para las condiciones de las poblaciones y ahí es donde empiezas a verle como ese beneficio y ese bienestar que te puede traer a largo plazo. No, pues Carolina tomó 1500 ideas y yo iba anotando como, esto es importante. No, por eso también es importante. Porque, Caro, hablaste y creo que es importantísimo en un país como Colombia, que hablamos todo el tiempo de nuestra megadiversidad, pero también somos un país megacultural. Y que cada región es muy distinta, y lo dijiste, ¿no? No podemos diseñar una comunidad energética igual en la región del Cesar y la Guajira a una comunidad energética en el Amazonas o otra en el Pacífico colombiano y otra en otra región, ¿no? Pero eso ya es una complejidad, en que cada territorio es muy distinto, las necesidades de cada territorio serán supremamente distintas y su contexto
político local y de economías serán distintas. Eso por una parte, pero también dijiste integrar actores. Y yo a veces siento, y es que todo es, hay el Ministerio de Minas y Energía y sus entidades adscritas. Es que son los encargados del tema energético. Pero según Caro, no. O sea, es mucho más complejo, hay muchos otros actores. ¿Con quién tenemos que hablar entonces para esto? Yo quiero tomar esa parte para mencionar que para construir comunidades energéticas tiene que haber una responsabilidad también del usuario en querer aprender, en democratizar todo este tema de la energía. Nosotros aquí en Bogotá eventualmente sabemos cuánto pagamos de recibo de energía, pero ¿sabemos cuántos kilovatios hora es que estamos pagando? ¿Qué otros conceptos están sumados a ese recibo? Entonces, no, yo tampoco. No, yo dije que los que estamos aquí no sabemos, o sea, partamos de eso. Y entonces, cuando queremos montar comunidades ecológicas energéticas, entonces hay un tema que tocó Caro y es el de la tarifa. ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar? Pero también, ¿qué significa lo que me están cobrando? Y no, yo y el creo servicio. Que en eso hay un tema de Sí. transparencia que aún los que ya tenemos, entre paréntesis, la solución energética, no manejamos. Entonces, una comunidad energética tiene que partir de un conocimiento de cuánto cuesta producir la energía. Y que ese costo, cuando se sabe por qué cuesta, se pueda distribuir adecuadamente, y ahí hay un tema de justicia. En eso estoy de acuerdo. Lo otro tema, y pues eso sí es como de pronto más para nosotros de la ZNI, es el monitoreo. Es cómo sabemos qué está sucediendo en campo. Porque es muy posible que haya muchas soluciones energéticas individuales que en este momento le están cobrando subsidios y ya uno va a terreno y ni siquiera existen. Y ese es un riesgo muy alto. Es un riesgo de pérdida de información gravísimo. Y la tercera, que estaría dentro de esos tres elementos que podríamos llamar de democratización, es el mantenimiento. ¿Cuál es el uso adecuado que yo debo de hacer para que esa solución me resulte eficiente? O llegaron las fiestas patronales y pusimos el pica y nos... El pico es bueno, eso sí, champeta venteada. Pero eso consume mucha energía. Entonces, entonces pongámosle la planta mientras el pica. Sí vamos a carbonizar, pero no vamos a afectar el sistema descargando las baterías por un nivel donde... Entonces ese uso racional, ese monitoreo de saber realmente si los subsidios están llegando a los beneficiarios, y ese tema tarifario me parece que hace parte del compromiso de los nuevos usuarios y de los presentes usuarios de construir una comunidad energética responsable, que en la responsabilidad y en el conocimiento se puede ir forjando la justicia. Okay. Ahí te la dejo. Bueno, pero otro tema complejo, asociando a la justicia. Nosotros venimos aquí a hacer preguntas, claro, y algunas respuestas. Pero sin duda, pero vuelvo al tema de los usuarios. Tú dijiste los usuarios. Caro dijo, hay que involucrar también a los operadores de red. Sí. ¿Qué otros actores? Yo diría, si me permites, bueno, con WRI hemos venido trabajando, apoyando al Ministerio de Minas, precisamente identificando esos otros actores en el territorio que son claves articular a una planificación y diseño energético que tenga un enfoque comunitario. Y básicamente lo que empezamos a ver es que hay actores que digamos que aparentemente están contrapuestos, por ejemplo, el sector energético contrapuesto al sector ambiental, pero que tienen que hablarse y ser amigos en un territorio, por ejemplo, como en el Pacífico, donde hay comunidades asentadas en unas zonas de parques nacionales naturales, donde el hábitat y el territorio está comanejado por precisamente autoridades ambientales con la responsabilidad en términos de protección de la biodiversidad, y las comunidades que son habitantes de esos territorios. Entonces ahí nos encontramos como con una serie de actores que vienen siendo los entes territoriales, las alcaldías, por ejemplo, entidades del orden de corporaciones ambientales, los parques nacionales naturales, los mismos digamos, actores del sector ambiental, energético, el sector de agricultura y otros. Sector educativo, exactamente, la escuela. Que tienen que integrarse precisamente porque el esfuerzo de transformación de tener una planificación energética con ese enfoque comunitario requiere de una articulación de múltiples actores.
cada uno puede ofrecer diferentes o tener diferentes roles y papeles. Algunos pueden estar aportando desde los temas, por ejemplo, de financiamiento para el tema de las comunidades energéticas. Otro tipo de actores pueden brindar como insumos y herramientas de educación, por ejemplo, para los temas de cambios de hábitos de consumo energético. Es decir, que en ese ecosistema, digamos, de lo que es la comunidad energética, la comunidad decide sobre su territorio, sobre sus necesidades, pero requiere precisamente un esfuerzo mancomunado desde el nivel local, de nivel nacional, subnacional, de diferentes sectores y actores ahí. Sí, yo creo que hay Es cosas para importante. complementarte. Y creo que es interesante como este tema de transición energética justo empezó liderado por el Ministerio de Minas y Energía, pero es una estrategia que debe ser a nivel nacional, Intersectorial, intersectorial, multinivel. multinivel, y ahí se han ido empezando a hacer, yo creo que a medida que se van encontrando como esas barreras en el desarrollo de los proyectos, pues se han ido buscando como esas articulaciones entre diferentes actores. Ahí también hay otro tema. Es un poco también el desconocimiento de que existe, porque, De acuerdo. por ejemplo, el SENA tiene muchas cosas interesantes que desarrolla en territorio. Ahorita, por ejemplo, lanzaron un proyecto que es un tema de actividad inversiva, un bootcamp en donde puedes hacer certificación laboral, incluso después de ciertos días que cumplas ciertos requisitos, presentas un examen al final y consigues tal vez una certificación laboral. Si a nivel de trabajo y empleos verdes que estamos hablando, pues es súper interesante. Es una oportunidad. Y es una oportunidad, pero entonces es como el SENA es una adscrita de otra La entidad, educación. entonces ellos van No, de trabajo. ellos van por trabajo. Sí, no, Entonces, total. ahí como que se empieza como a desdibujar un poco qué se puede articular. Entonces, creo que ahí es súper interesante y también esta brecha que siempre como que se empieza a dibujar de nivel nacional y nivel local. Los planes, los diferentes instrumentos de planificación, como a nivel local, un plan de desarrollo de un municipio no necesariamente responde al Plan Nacional de Desarrollo del país. Entonces ahí también empiezas a tener como estas disruptivas y cómo empieza uno a llevar la conversación para que sigamos como hacia el mismo lado, empezar a plantear proyectos que puedan obtener financiamiento, porque al final tienen que hablarse muchas cosas en simultáneo y tenemos que sensibilizar en muchas cosas, porque sí, es sensibilizar obviamente a los usuarios Sí. para el consumo de la energía y también como romper un poco el mito de que porque es energía renovable eso es infinito y ahí sí, mejor dicho, conectemos todos los parlantes del barrio a que también esto es un tema financiero. Hay que saber manejar flujos de caja, entender cómo son los flujos ingresos de tu proyecto, también entender este relevo generacional. No hemos hablado de eso, por ejemplo. Ahorita los que toman las decisiones no son necesariamente los que van a tener que responder por los temas de administración, operación y Eso es así. mantenimiento. En- Y los jóvenes no están teniendo interés tampoco en participar de estos procesos. Entonces también cómo los empiezas a traer para que hagan incluso parte de la discusión, porque al final ellos son los que directamente beneficiados así en ese momento no lo vean. Entonces tenemos como muchas dinámicas que confluyen en simultáneo y que articular eso como en algo muy puntual es lo que nos estamos empezando a dar cuenta como en el desarrollo de estos pilotos, como no solamente es un tema de ir a diseñar una solución energética, sino es ir a ver cómo la financio, es ir a ver entonces cómo sensibilizo alrededor del consumo, ¿Cómo involucro a los cómo jóvenes? involucro jóvenes, cómo también hago dinámicas de género, que es algo en lo que nos gusta trabajar a nosotros también, como este enfoque de género dentro de los procesos, que las mujeres puedan participar cada vez más en temas de energía, como que empecemos a desarrollar estas capacidades técnicas, participación dentro de las A involucrarlas. comunitarias, como que todo empieza a tener como una articulación como en bloquecitos de Lego que cada vez se va encontrando una otra pieza que debe ir articulando. Para nosotros, por ejemplo, los temas de comercialización son súper importantes porque si estamos hablando de un modelo productivo, pero no les ayuda a fortalecer sus capacidades en temas de mercadeo, de distribución del producto, de conseguir clientes, pues no estás haciendo nada tampoco. Entonces, O sea, al final es otro actor. tienes que enfocarte al modelo productivo como en la solución energética, como todo en conjunto. Exacto. Nosotros lo que hicimos fue hacer como un análisis de cadena de valor, que justamente ahí fue como donde nos empezó a aparecer todos estos actores que estaba mencionando Juli, porque fue como que necesito la academia para este tema de sensibilizar, porque pues son los llamados a hacer este tipo de fortalecimiento de capacidades. Un Mincomercio, desde una cámara de comercio,
que me ayude también como para que movilizar. a movilizar cómo sacamos el producto de acá, cómo aumentamos también la cadena de distribución. Entonces ahí empieza otro. La energía, obviamente, porque pues es la base del proceso para poder tener el servicio y que puedan Para transformar el hacer todas las producto. actividades, los congeladores. Estamos, por ejemplo, ahorita muy puntual, estamos trabajando en Mulatos con temas de pesca. Pues allá el tema de ¿Dónde los queda Mulatos? congeladores. Mulatos queda en Necoclí, en el departamento de Antioquia, al norte. Caribe. O sea, Mar Caribe. Mar Caribe. Sí, ok. Entonces, son varias cosas que vas empezando como a articular y alrededor de eso, bueno, también dinámicas sociales, estar trabajando como con diferentes actores en simultáneo, con la alcaldía, articular a la alcaldía dentro del proceso, tener a EPM dentro del proceso también ha sido muy ganador, porque también es ver los dolores que traen también otros actores dentro de estos procesos y ver cómo empiezas a pensarte algo nuevo, porque al final nadie tiene la respuesta para eso, entonces es bien complicado. Claro, pero yo te escucho y digo, tenemos que ser un pulpo. Sí. Porque entonces hay que hablar con este, hay que hablar con otro. Tú dijiste, hay que hablar en simultáneo con este y con el otro y con Pepito y Sutanito, ¿no? O sea, debemos ser un pulpo. Ujú. Pero pues en la realidad no somos un pulpo. Entonces, realmente, ¿cómo hacemos esto viable, factible y lo movilizamos, ¿no? Y tocaste otro tema que es importantísimo, que es el tema de justicia. Y entonces quería preguntarles, ¿cómo entendemos el tema de comunidades energéticas en relación a la justicia? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que las comunidades deben ser justas? ¿O estamos hablando en que las comunidades energéticas nos ayudan a un tema de cerrar brechas históricas? ¿Qué significa una comunidad energética en el marco de justicia en un país como el nuestro? Pues yo creo que las comunidades energéticas entran dentro de un paquetico de trabajo de lo que para Colombia es transición energética justa, ¿no? Porque cada país pues ha decidido transitar ese término bajo las Sus condiciones que aspectos tiene y su contexto. diferente contexto. Para nosotros, yo creo que es muy ganador este enfoque céntrico en lo social, en la comunidad, en darles una voz. Y creo que ahí entra de nuevo lo que mencionaba previamente de este tema de co-creación. Porque es por fin decirle a este actor que en temas de energía, pues históricamente ha tenido muchos temas en el país de conflicto, de no sentirse cómodo con ese tipo de proyectos, de poder sentarle en la mesa, tener su voz y poder construir con ellos en simultáneo para que al final quede la solución arraigada en ellos, porque ellos son los que están en territorio, ellos son los que al final Van a usar la energía y van van a a... usar la energía y Sí. al final es para ellos porque una empresa va y les instala, pero hasta ahí llegan, normalmente hasta ahí llegan porque no es tampoco rentable seguir participando de esas dinámicas en el territorio y la comunidad vuelve y queda abandonada. Entonces creo que en términos de justicia las comunidades vienen al volverse un actor más relevante dentro del proceso, empiezan a dar un poquito respuesta justamente a eso, a que si usted hace una actividad extractiva, por ejemplo, está en temas de minería y tiene que hacer una transición, dígame usted qué quiere hacer, qué tipo de fortalecimiento, qué carrera le gustaría ¿Qué tal vez empleo? estudiar, qué tipo de empleo le parecería interesante y a darle algún tipo de sensibilización como existen todas estas opciones en temas de empleos verdes. Hay muchas líneas, hay también temas para fortalecimiento de emprendimientos. Aquí en Colombia hemos empezado también a desarrollar muchas cosas en temas de desarrollar emprendimientos, de intentar potenciar nuevas ideas de negocio. Entonces es como, listo, tienes que transicionar porque igual el recurso se va a acabar y sí o sí te vas a quedar sin tu fuente de ingreso. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pero dime tú, que dejemos como esta mala costumbre de ir a obligar a hacer estos cambios. De pronto no es obligar, es un diálogo. Es que yo te pregunto y tú me respondes, ¿no? Pues, A a veces ese veces, diálogo es que tú puedes pues escoger sí, entre pues, hacer lo que yo quiero o no te doy o no nada. te doy nada Hay y veces ahí que son las Es como cuando opciones. la mamá le decía a uno, ¿por qué no? Y no, o porque sí, o lo que sea. Yo agregaría ahí básicamente, bueno, dale, Leonardo. Pero yo también quiero hablar. Lo voy a decir yo, me pido. Porque Caro dijo, co-creación, que las comunidades vuelvan un actor relevante. Mujeres, jóvenes, y escuchar las necesidades y generar estos diálogos, ¿cierto? ¿Qué más nos falta? Justicia puede ser la capacidad que yo tenga de
recoger las visiones de muchos. Si yo empiezo a ignorar, que era lo que decíamos ahorita, empiezo a tener un escenario oculto, empiezo a tener más Pero incertidumbre. es que yo te ignoro o es que no te tengo en cuenta. O no necesito que me tengan en cuenta porque entonces no puedo hacer la mía. Ok. Me explico. En esto de la transición energética, me parece que hay un actor importantísimo que puede ayudarnos a ser más justos en la medida en que puede escribir un proceso más estructurado, que es la academia. Pero la academia unida a la técnica, tener investigación aplicada, que nos permita ver realmente si las soluciones energéticas que estamos implementando son las adecuadas o hemos caído en el síndrome del vendedor. Y es que terminamos ¿Cómo así? implementando soluciones energéticas no porque esa sea la mejor, sino porque es que ese era el equipo que había en palo quemado y era el que era más fácil ir hasta allá o es el que más comisión está dejando. Entonces, cuando uno ignora ciertos detalles puede terminar cayendo en la respuesta fácil. Y a veces la respuesta fácil, el pan de hoy puede ser el hambre de mañana. Nosotros que somos un país que tiene un gran potencial de producción hidroeléctrica a pequeña escala, las pequeñas centrales hidroeléctricas, la producción de energía a partir del filo de agua sin utilización del cauce, y son de lo que menos implementamos en Colombia. Porque es más fácil contratar unos paneles y ponerlos ahí, aún sabiendo que la calidad de la energía, en términos de que si se acaba el sol, si las baterías empiezan a fallar, empezamos a caer en un tema de calidad en el suministro, lo dejamos de lado porque no nos conviene de pronto frente a una solución con una pequeña central hidroeléctrica que todo el tiempo está pasando agua. Pero ¿por qué no se hace? Porque no tenemos información sobre los caudales de los ríos. O porque la técnica no es lo suficientemente estudiada, entonces no le damos cabida a nuevas soluciones. Y en un país biodiverso tienen que haber soluciones que sean también diversas, que sean amplias. No podemos seguir dependiendo de una sola fuente, que en este momento es que nos llenamos de paneles. ¿Y cuáles son las consecuencias a largo plazo? Cuando ya esos paneles pierdan efectividad, cuando ya toque empezar a reciclarlos. En Europa ahorita tienen un problema grandísimo con los primeros aerogeneradores, porque esa fibra de vidrio, ¿qué la hacen? ¿Dónde está parando esa fibra de vidrio? ¿Cuáles son los protocolos para establecer que las baterías que estamos poniendo en la ZNI, tener la certeza de que en 7 años, que es el tiempo que nos dieron, ¿no? Porque cuando uno trabaja baterías en el trópico, condiciones de humedad, temperatura y falta de mantenimiento puede reducir su vida útil. ¿Y sabemos cuántas baterías estamos dejando por allá botadas? Entonces, a veces podemos caer en el síndrome del vendedor. Para ponerlo en otras palabras, entonces como una condición de justicia, no sé cómo llamarlo, de pronto una solución energética más contexto local, Más tropicalizada. más tropicalizada, como el salpicón. Como el salpicón, y después de que tú traes una tecnología, la revisas en el entorno, en el contexto, uno la verdad no la construye a partir de premisas. A esas premisas hay que ponerla en un contexto y a que la ejecuten unos actores. Si uno tiene esos 3 elementos, puede llegar a construir un escenario más completo. Y después aspirar a una connaturalización, si quieres, de la energía, que es cuando esa solución energética realmente está siendo eficiente en el contexto que está siendo utilizada y genera más beneficios que posibles impactos negativos a futuro. Pero eso es lo que esperamos, ¿no? En temas de sostenibilidad, es que los beneficios ambientales, sociales, climáticos, de energía sean mayores que el impacto que se genera. Sino, Sí, pues eso es lo que nos están vendiendo y lo que estamos vendiendo. Estamos aprendiendo, ¿no? Porque Pero lo que estaba tenemos el diciendo plan B. Leo, tenemos el plan B. Pero lo estaba diciendo Leo. O sea, ¡ay, plan B! no, ¿cuál plan B? ¿Hay plana? Caro, yo quisiera un poco intervenir frente a eso que tú planteas de la justicia. Y yo creo que la justicia tiene que ver no solamente con el acceso a un servicio, sino a múltiples servicios en el territorio. Un poco lo que estamos haciendo desde WRI es poder entender cómo las comunidades energéticas
pueden verse como una visión más sistémica donde la energía, como decía Carolina, es un medio para acceder a otros servicios y en ese sentido es, por ejemplo, fortalecer la gestión del territorio desde lo que significa garantizar la soberanía alimentaria, la soberanía hídrica en los territorios para esas comunidades. Es decir, que la energía se convierte también en un motor, digamos, de cambio para que la comunidad pueda en el territorio acceder a agua, acceder a alimentos, a un bienestar. Al final todo se trata de bienestar integral. Entonces, digamos que justicia desde eso, justicia desde poder tener servicios básicos que son alimentarse, que es tener agua para las necesidades básicas de la población y adicionalmente eso significa también como hacer que las personas en sus territorios, pues de cierta manera, vivan con digamos, con esos servicios cumplidos, puedan transformar como sus prácticas culturales en torno a cómo viven y sienten la energía. Y yo creo que eso es como básico dentro de ese como enfoque de justicia. Por otro lado viene el tema como de justicia climática, ¿no? Las comunidades energéticas tienen sí o sí que adaptarse a los impactos del cambio climático y entonces pues escuchar exactamente, pero la comunidad energética tiene que servir también para generar resiliencia en el territorio y eso significa justicia, es que esas comunidades puedan tener elementos para enfrentarse a una sequía, por ejemplo, porque tienen ¿Cómo reduce su vulnerabilidad? A un refrigerador donde pueden tener alimentos en una época donde seguramente los cultivos no dan para poder producir pues sí, los alimentos que requieren o abastecerse de agua en unas condiciones donde hay un estrés, pues islas de calor, por ejemplo, muy altos. Entonces creo que eso también tiene que ver como ese componente de cómo esas comunidades se adaptan al cambio climático en los territorios altamente vulnerables, sobre todo en esas zonas no interconectadas, donde pues las comunidades están expuestas más que en otros sectores pues a esos impactos climáticos. Yo creo que justamente y ahorita que estamos a puertas de la COP30 y que, por ejemplo, el secretario general de la ONU habla sobre la ebullición climática, hay varios diálogos sobre la crisis climática. Las comunidades energéticas pueden jugar un papel fundamental, no solo en temas de descarbonización, sino en temas de reducir su vulnerabilidad e incrementar su capacidad de adaptación, en fortalecer sus capacidades, en transitar a nuevos empleos y en últimas en transición, o no sé si transicionar o seguir su camino de desarrollo con su cultura y con sus ideales y con sus necesidades y demás, e intereses. Entonces, quisiera hacerles una última pregunta. Y es, yo creo que actualmente se habla de que hay un potencial enorme en el país de comunidades energéticas y que esto hace parte, yo creo que de lo mínimo que debemos hacer para hablar de desarrollo local, inclusivo y cómo la energía se convierte en un medio para el bienestar integral de las familias. ¿Cuál sería el mensaje? Yo quiero decir como de oportunidad o este mensaje positivo que podemos dejar acerca de las comunidades energéticas en el país. En 2 minuticos, ¿qué podemos decir como esta es una gran oportunidad, esto es imparable, no podemos hablar de desarrollo rural sin hablar de este tipo de energías? ¿Qué podemos decir? ¿Quién se quiere Me lanzo. Mire, nosotros no podemos seguir viendo la transición como una opción voluntaria. ¿Es imparable? La transición se va a dar. Si no, veamos las noticias sobre cómo se comporta el clima. Ahí no hay voluntad política o no. Los huracanes se mueven por resultado de unas acciones del pasado que hemos hecho nosotros como seres humanos. Entonces uno no para un huracán por un decreto. La transición se va a dar. La transición se está dando. La posibilidad que tenemos es lograr controlar algunas variables para que esa transición energética no le siga pegando siempre a los más débiles. Porque es que lamentablemente, cuando uno ve en las noticias que hay un derrumbe, que hay un tsunami, son las poblaciones más vulnerables las que llevan primero del bulto, si me permiten la expresión. Porque ellos son los que menos posibilidades tuvieron de escoger dónde vivir y cómo vivir y de tener acceso a la información. Entonces, eso es como una bomba o casi siempre caen los más vulnerables y los más inocentes. Y nosotros tenemos una responsabilidad frente a eso. Creo que nosotros desde Sintraminerales hemos venido haciendo la reflexión
que nosotros como funcionarios tenemos que crear espacios donde podamos decir lo que eventualmente políticamente no es correcto, pero la necesidad hace que se vuelva Un una espacio urgencia abierto manifestarlo. y transparente, de acuerdo. Y desde eso los funcionarios del sector minero energético hemos tenido una reflexión profunda frente al papel que tenemos, porque un funcionario en últimas es el custodio de las instituciones y el representante de los colombianos, y finalmente son las instituciones las que tienen que liderar. Eso no es opcional, porque las empresas privadas tienen el capital y tienen la gente para hacer. Las personas que son las más vulnerables tienen al Estado, y es un Estado que tiene que servir a ellos, no a los intereses multinacionales. Y cuando ya no se les sirve a los intereses multinacionales, pues entonces empiezan a salir noticias sobre si la persona consume droga o le gustan las fiestas y tratan de desviar la atención frente a los intereses que nos han lesionado en la transición. Entonces yo creo que este es el momento de decir si queremos una transición que nos genere menos impactos o la dejamos al azar, so pena de que pensamos que si no hacemos nada, nada va a pasar. Y ese, pero creo que es el riesgo más alto, ¿no? Pensar que esto es una moda o pensar que esto va simplemente a un capricho, o que la Tierra se comporta de acuerdo al equinoccio, que es cierto, pero no es caprichoso. Ok, gracias, Caro, Juli. Dale, Carmen. Piedra, papel, yo creo que es una oportunidad en el sentido que es la puerta que se ha creado para empezar a incluir la voz de los territorios en proyectos de energía. Y creo que bajo ese enfoque es importante esta gobernanza, esta institucionalidad que se está creando alrededor de poder tener espacios de diálogo y de construcción. El sector energético históricamente ha tenido muchos conflictos en muchas regiones del país por megaproyectos, por temas extractivos, y creo que se ha estado intentando subsanar un poco esa relación y empezar a construir estos puentes de comunicación que creo que es importante también dar una línea o abrir una puerta en donde pueda haber diálogos entre las empresas, entre el gobierno, entre las comunidades y entre todos empezar a hacer como hacer esta construcción alrededor de tejido social, de empezar a entender el atraso que tenemos en muchas regiones y que es importante empezar a subsanar eso con academia, con innovación, con llegar con diferentes discursos. Entonces yo creo que las comunidades energéticas abrieron esta opción, esta puerta de transitar un poco a esta conexión social, a empezar a enfocarnos en solucionar lo que le duele directamente al territorio desde la visión del territorio y no desde una visión céntrica desde el Estado, desde los mismos funcionarios, sino del territorio realmente que pueda expresar sus dolencias, y creo que ahí es donde tenemos una oportunidad muy interesante de empezar a articular muchos ejercicios en simultáneo. Caro, me encanta esa analogía de abrir puertas. Yo no veo, mira, no quedé confundido ahí. Tienes que volver a hacer tú. Reflexiona sobre tus sueños, sí. Que el verdadero construye. Juli. Bueno, Yo sabía que iba a pasar, no sabía cuándo, pero yo sabía. yo diría que, bueno, Leonardo hablaba de comunidades vulnerables en los territorios desatendidas históricamente como por el Estado. Entonces, creo que hay una oportunidad, primero, de entender que el diseño de la energía rural requiere precisamente pensarse el territorio de manera diferenciada, donde hay comunidades con contextos sociales, culturales diferentes, que nuevamente tienen una voz en la toma de decisiones sobre cómo quieren plantear el diseño de esa energía, y pues básicamente una oportunidad entonces para fortalecer las capacidades de esas comunidades en torno a lo que significa estos proyectos de energía renovable, articular esfuerzos entre la sociedad civil, entre esos entes territoriales, entre la academia, todo lo que estamos hablando acá, los diferentes niveles de gobierno, pues precisamente para promover unas soluciones energéticas que tengan en cuenta pues una visión de largo plazo. Finalmente, pues digamos que esto no es una moda, y las comunidades no pueden quedar desatendidas porque un panel solar no esté funcionando en el corto tiempo. Entonces hay que seguir apoyando este tipo de iniciativas porque, pues como dice Leonardo, la transición es
pues una transformación social que hoy por hoy ya está, digamos, en camino. Y pues ese es el reto, seguir apoyándolas, cambiar y promover unos marcos también normativos y de financiamiento que permitan viabilizar esos proyectos y pues una sostenibilidad de la comunidad energética, que es un tema pues álgido hoy por hoy. No, pues. Ok. Después Juliana, voto por Juliana otra vez. Bueno, yo creo que ya se nos acabó el tiempo y creo que el gran Lo dices por la mensaje... transición energética, por el podcast. Se nos acabó el tiempo del podcast, todo de la transición Se llama el capítulo, se nos acabó. Eso es un gran título, se nos acabó el tiempo. No, mentira. Creo que abre puertas, abre oportunidades, abre soluciones aterrizadas. Nos faltaron temas maravillosos como financiamiento, como ajustes de política pública. Creo que esto es un tema que hasta ahora estamos dando, pues de pronto no los primeros pasos, pero estamos arrancando en esta trayectoria y es imparable. Lo que pasa es que necesitamos rápidamente aprender, escuchar, ser solidarios, ser empáticos, entender que no nos la sabemos toda y que hay construcción desde lo colectivo y desde lo local absolutamente fundamental para esto. Entonces, pues no me queda más sino agradecerles por haber sacado el espacio, por este momento. Fue una charla muy agradable. Podríamos seguir hablando y de pronto ahorita volvemos a conversar, pero muchas gracias y buenos días, buenas tardes y buenas noches.